Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. San Juan Citlaltepec es una población del municipio de Zumpango, mejor conocido desde hace tiempo como el pueblo de las brujas híbridas, y cuna del nahualismo o chamanismo, en el norte del Estado de México. El misterioso pueblo se ubica al norte de Jalpa, Huehuetoca, y al sur con La Laguna y con el pueblo vecino Teoloyucan. En San Juan Citlaltepec, donde habitaron los temibles nahuales, al este con el Cerro de la Estrella, donde volaron por las noches cientos de brujas en su representación de bolas de fuego, o convertidas en aterradores guajolotes. San Juan es la localidad más poblada del municipio de Zumpango, y su fama se inmortalizó por ser el único pueblo que atrapó viva a una real y sanguinaria bruja híbrida, pactada de Satanás hace ya más de 50 años. Pero antes de adentrarnos a San Juan Citlaltepec, escucharemos dos relatos ocurridos en Jalpa y Salitrillo, en el municipio de Huehuetoca. También, gracias al comentario de Ogopogo Manitobo, a quien mando un saludo, me enteré que se habla mucho de niños desaparecidos en el Hospital Materno Infantil de Zumpango. Y de igual manera, se ven en el árbol de enfrente muchos guajolotes de tamaño antinatural. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. Las próximas dos historias son 100% reales, proporcionadas por el canal Sayak Art, a quienes también mando un saludo. Si les gustan los dibujos, en la descripción comparto el link para que lo visiten. El primer relato ocurrió en Salitrillo, Huehuetoca. Hola, Eve. Esto que te voy a platicar me pasó más o menos cuando yo tenía unos 12 años. Yo tuve 15 hermanos. Soy yo la del medio. Mi papá normalmente salía a trabajar fueras, porque pues éramos muchos y no le alcanzaba a mi mamá el dinero, entonces pues tenía que salir a otros estados. Mi mamá acostumbraba dormir a los más grandes en una cama y a los más chicos nos acostaba con ella cuando mi papá salía. Entonces, en una noche, pues nos dormimos como normalmente lo hacíamos. Ya cuando había pasado pues algo de horas, no sé a qué hora era más o menos, pero recuerdo que mi mamá hacía el esfuerzo por despertarme, me sangoloteaba para despertarme y recuerdo que pues no descansó hasta que me despertó. Cuando yo la miré, vi que tenía a mi hermano en brazos. Ella estaba sentada en la cama recargándose hacia la pared y tenía en sus manos, con sus manos formaba una cruz. Y me dijo esto: no te duermas, hija, porque la bruja me quiere ganar a tu hermano. Pero pues su voz se le oía muy entrecortada, estaba muy espantada y mi hermano lloraba mucho.
Entonces, pues para ese momento yo ya me había despertado y me quedé observando a mi mamá y viendo todo, ¿no? Espantada también. En eso escuché cómo revoloteaba arriba de la casa algo parecido como a un huilo. Más o menos, bueno, digo que es un huilo porque se oía como una ave que aleteaba arriba de la casa y se oía muy pesada. Y mi mamá no dejaba de rezar y mi hermanito lloraba mucho. Entonces, pues yo estaba observando todo, ¿no? Y pues todavía hasta en estos tiempos me acuerdo y se me hace increíble eso, yo misma que lo viví, todavía me cuesta creer en eso, pero pues realmente así es como pasó. Mi mamá es muy creyente, ella es católica, y pues yo presencié todo eso, y, y pues lo que sí me queda claro que pues creo que la oración fue la que alejó cualquier cosa que haya sido. Pues sí, eso es realmente lo que pasó. No sé, ahora sí que pues juzguen ustedes mismos, ¿no? El segundo relato fue en Jalpa, también en el municipio de Huehuetoc. A ver, joven, esto pasó más o menos cuando yo tenía unos 15 años y pues estaba yo con mis amigos, más o menos, eran como las 8:30, 9 de la noche. Nosotros, normalmente nos juntábamos allí en la casa de mi amigo Diego. Entonces un día él estaba, pues ahora sí que grabando, ¿no? En el cerro porque se veían luces y pues normalmente se ve que lo queman. Entonces ahí empezó a grabar él y de repente se vio que como una bola de esas de fuego directamente se fue a posar ahí a uno de sus árboles que estaban enfrente de su casa. Entonces él empezó a enfocar la cámara justamente en la rama que se vio que se bajó. Entonces con nuestros ojos no veíamos que pues nada, o sea, no se veía literalmente nada, pero en la cámara se veía que era como una especie de ave muy grande, como si fuera un guajolote. Entonces todos nos quedamos sorprendidos, incluso su papá de él me agarró y dijo: ¿qué pasó, muchachos? Y le dijimos: no, mire cómo se ve, don. Y se fijó y pues sí, o sea, efectivamente en la cámara se veía, pero sin la cámara no se veía nada. Entonces el señor empezó a gritar y a pegarle al árbol para que se espantara, pero pues no se iba. Entonces mi amigo Mauricio, como él es un poco miedoso, empezó a decir: ¿y ahora cómo nos vamos a ir? Y le dije: pues corriendo, soquete. Y a correr. Entonces nos fuimos corriendo mi amigo Mauricio, Lalo y yo. Y pues ya no supe si sí o no se fue esa cosa de ahí del árbol, pero pues o sea, aquí la cuestión es esa, que pues nosotros nos fuimos y ya cuando al otro día nos enseñaron la grabación se veía y fuimos a ver qué al cerro, a ver qué habían quemado y todo, pero no se veía nada quemado. Se veían las luces y todo, pero no se veía nada que estuviera quemado. Qué interesantes estos relatos, ¿no les parece? Ahora sí, hablemos de San Juan Citlaltepec, un pueblo lleno de cultura y fama, ya que existen en él muchas tradiciones y vivencias. También es conocido a nivel nacional
por sus tradicionales brujas y nahuales, gastronomía internacional y fuegos artificiales. Los pocos ancianos que quedan aún con vida te darán fe de la noche en que se inició esa terrible cacería de brujas hace ya medio siglo, donde se salió de control y la mayoría de estas sanguinarias depredadoras chupaban sangre, robaban bebés y los devoraban sin piedad en sus amplios cerros, donde en su oscura noche era interrumpida por los fuertes llantos de estos inocentes hasta que morían desangrados a su suerte, sin que nadie pudiera hacer nada, pues no sabían cómo ponerle un alto a esta cruel guerra con lo que desconocían. Resulta que en un famoso cerro frente a San Juan Citlaltepec, en ciertas fechas paginadas del calendario oscuro, estas aves nocturnas salían de sus escondites y se daban un festín entrando a las humildes casas y sustrayendo a los bebés sin bautizar y recién nacidos. Siempre se interesaban por los que estuvieran amamantando aún, ya que la sangre de estos era más pura y las enloquecía tanto que se peleaban entre ellas por su valiosa presa. A veces se tenían que mutilar o desfragmentar a sí mismas antes de iniciar su ataque al pueblo. Primero se arrancaban los ojos, se quitaban los brazos y las piernas para luego echarlos cerca del fuego donde necesitaba que su sangre estuviera tibia, o de lo contrario, sería imposible volverse a colocar sus miserables restos. Para que estas miserables partes no pudieran ser encontradas, las tapaban con ramas secas o pasto, y después se echaban a volar en busca de su valiosa presa. La curiosidad por lo sobrenatural no es algo nuevo. Estos ataques ya eran muy frecuentemente, pero el pueblo pensaba que estos menores o bebés eran robados por coyotes y lobos, que en esa época bajaban a la famosa laguna a beber agua y a alimentarse de pescados o tortugas. Pero en ese tiempo, los nahuales no tenían la culpa, ya que ellos estaban en guerra con estas brujas por ese territorio rico en biodiversidad y animales de granja. Solían contarse cientos de leyendas sobre estos seres nocturnos que algunos conciben como mujeres feas y llenas de verrugas, mientras que otros las imaginan como mujeres hermosas, capaces de encantar a los hombres para llevarlos a la perdición. En este pueblo, se dice que la palabra bruja no debe mencionarse los días viernes, y menos en los que la luna está en su máximo esplendor, porque allí es donde más hambre tienen de sangre. A los recién nacidos había que cuidarlos muy bien, pues estas mujeres malvadas se dedicaban a cazarlos y chuparles la sangre hasta secarlos, y en cuestión de minutos morían. Las pocas personas ancianas que viven ahí aún cuentan que en el cielo volaban enormes y siniestras bolas de fuego. Es por ello que para protegerse de estos seres, formaban líneas de sal en la azotea de sus casas. Colocaban sobre las puertas amuletos y tijeras de acero en forma de cruz para evitar presencias no deseadas.
Además, los campesinos no suelen caminar por las noches en las calles, y menos cerca de la laguna. Y los niños son llamados por sus madres para entrar a casa antes de que den las 7 de la noche, pues era la hora en que se supone bajaban del cielo estas criaturas malévolas. Las personas en esa época migraban a otros poblados o estados, pues esto ya era muy conocido y la mayoría de los niños no lograban crecer, pues fallecían por extrañas causas a temprana edad. En esas fechas, don Gonzalo Barrera, campesino, de buen porte y muy trabajador, se enamoró de la joven Aurora Martínez, quien era algo rara y extraña, pues argumentaba que tenía mucho trabajo y deberes por el día, y la empezó a enamorar en las tardes o cuando el sol se ponía, para después de 6 meses proponerle matrimonio, y ella, como no queriendo del todo, aceptó y decidió vivir con él, pero con una sola condición. Él tenía que aceptar sus condiciones, y estas eran que ella, por una extraña enfermedad, no podía salir al sol de día, y si lo hacía, tendría que ser muy tapada de pies a cabeza y estar vendada de sus extremidades como brazos y piernas. Algo raro para él, pero aceptó, y además no podía acudir a templos o iglesias por razones no mencionadas, y no podían tener relaciones hasta que llegara cierta fecha y época. Él, como estaba profundamente enamorado de esa hermosa mujer, aceptó todo sin que su familia nativa de este pueblo estuviera muy de acuerdo, y así se unieron en matrimonio. Después de meses, el hombre le preguntaba por qué no podían culminar su amor, y ella mencionaba que aún no estaba preparada y que esperaría que su familia llegara de no sé qué pueblo para entregarla en matrimonio. El hombre obedeció y continuó trabajando en el campo, pues su familia era rica en tierras y propiedades. Por eso mismo, se dedicaban al cultivo de diferentes plantas y frutos, trabajando de sol a sol. Y al llegar casi al oscurecer a casa, le pedía su cena a la mujer para dormir. Y ella decía que se sentía mal. Por ese motivo, se dormía sin comer, pues sentía pena y lástima por la supuesta enfermedad de su amada esposa. Al estar ya profundamente dormido, ella se paraba pasando la medianoche y lo checaba para poder salir. Al no sentir peligro, ella salía al campo y se internaba en el cerro para sus negros propósitos, donde después de una especie de ritual, salía junto con otras bestias llamadas brujas, a chupar sangre, a conseguir el preciado líquido de los recién nacidos, y después de lograr su objetivo y saciarse, regresaba a casa antes del amanecer y se acostaba junto a su amado, quien en el fondo era el amor de su vida. Pero si llegara a entregarse a él, perdería su poder y moriría al instante, pues no podía estar con un ser humano, porque su padre Satanás la tenía pactada.
A los siguientes días, el marido no se atrevía a reclamarle por qué no elaboraba alimentos, no limpiaba o lavaba ropa. Más bien se preocupaba de que ésta no comiera, pero ella se veía sana y muy fuerte. El campesino nada le platicaba a su familia por vergüenza de que la consideraran una floja u holgazana. Así pasó más tiempo, y las fuertes lluvias de mayo impedían trabajar en el campo. Ahora, él estaba por semanas en casa, y ella cambiaba de su semblante de amor a una cruda y despreciada actitud, pues hasta aborrecía tener a su esposo en casa por mucho tiempo. Él salía a comprar alimentos o comida, pero ella no se molestaba en prepararlos. De hecho, nunca tenía hambre, y si probaba a la fuerza algo, en segundos vomitaba. Y él no sabía que el poco suministro de sangre que le quedaba de recién nacido se le estaba agotando, y esa sangre estaba en un tóper escondido bajo la cama. En menos de 10 días, la bruja bajó mucho de peso, y si él la obligaba a ir al doctor, ella se rehusaba. En cierta noche, que profundamente dormía el marido, sintió cuando su pareja se levantó y pensó que iba al baño, pero no tenía noción del tiempo y siguió durmiendo hasta que un fuerte olor, como a algo podrido o en descomposición, le penetró en la nariz. Por eso, de las 4 de la madrugada. Se levantó a ver la causa de ese fétido olor, y al asomarse bajo la cama, notó un plato con algo dentro, y al revisarlo, descubrió que era un poco de sangre roja, tal vez humana, ya en descomposición. Muy nervioso, volteó a la cama, pero no encontró a su esposa. Esto lo desquició, y sin pensarlo más, cayó en la conclusión que estaba casado con una supuesta bruja. Pero para corroborarlo, necesitaba pruebas. Así que salió al campo a tratar de buscarla, y solo miró cómo enormes bolas de fuego surcaban el cielo y algunas quemaban el seco campo, pero no había rastros de su esposa. Por ese motivo, regresó a su casa, se hizo el dormido y sintió cuando ella entró. Y después de minutos, esa cosa se durmió a su lado. Allí quedaron ambos, profundamente dormidos. Al canto de los gallos, el esposo se levantó temprano y esperó que ella lo hiciera también. Cuando volteó a verla, ésta lucía radiante y muy bella. De su estado cadavérico, anémico y enfermo, ya no quedaba nada, y eso lo impresionó mucho. Esa rara transformación alimentó más su duda, y lo que hizo fue sacarla al sol, pero ésta mostró sus largos colmillos, así que como pudo, y casi arrastrando, la tomó del brazo y la jaloneó a la ya entonces plaza del pueblo, junto a la iglesia. Pero al momento que la tocaron los rayos más fuertes del sol, sin su habitual protección de vendas o ropa exagerada,
Esta comenzó a retorcerse y a convulsionar de dolor. La bruja descubierta maldecía e imploraba piedad, pero el pueblo poco a poco se fue reuniendo y después de horas de estar expuesta allí, se le fueron desprendiendo sus extremidades, como eran los ojos, brazos, piernas, y un asqueroso olor comenzó a inundar el pueblo. Ya no había duda. Esta bestia era una real y auténtica bruja segadora de vidas infantiles. Pero el marido, en el fondo la amaba, y por eso se retiró de allí. Por amor, no terminó de verla sucumbir o morir frente al pueblo. Comentan que ante tal vergüenza, se fue a vivir a otro estado y así tratar de olvidar su trago amargo, y de él jamás se supo nada. Cuentan los ancianos que ese día se dio un ultimátum a quien de los presentes conociera o supiera de alguna otra bruja, y que quedara claro que ya no estaban dormidos, que a partir de ahora los nativos del pueblo comenzarían su cacería de brujas sin descanso alguno, y que esto les serviría de escarmiento para que no volvieran a acercarse para intentar sustraer o chuparle la sangre a algún infante más. Lo interesante de esto es que mucha gente de la presente, y en su mayoría mujeres, se retiraron con una mueca de desprecio y odio. Todas ellas, a pesar de ser un día soleado, estaban vendadas de pies, brazos y rostro, cubiertas con grandes sombreros. Sin duda, eran otras representantes de estas bestias. Hay quien asegura que desde ese día ya no fue tan sonado el robo o ataques de este tipo de seres llamados brujas híbridas, y de esta, que fue capturada y mostrada viva, dicen los pocos ancianos que aún recuerdan que ese día, al ponerse el sol, esa asquerosa bruja se volvió polvo y se desintegró por completo. Ahí quedó manifestado que esa fue la primera de varias brujas atrapadas en vida en el pueblo de San Juan. En fechas del año 2017, se dice que la señora Naomi, cuando por necesidad viaja a ese pueblo, que está a unos 30 minutos de su casa en Zumpango, ha notado a gente con estas raras características, y también muchas mujeres que se pasean cubiertas y vendadas en su totalidad, de las cuales, al saber qué cosas son, le provocan mucho terror, y espera esto no sea el comienzo de lo que se creía extinto. Su madre fue testigo de eso que les conté de hace 50 años, y ella estuvo presente con sus abuelos en esos eventos públicos donde refiere que ya no tardan en aparecer y cobrar venganza a estas brujas, pues este pueblo era su fuente de alimento, del cual están en espera para volver a probarlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera,
Denme su opinión en los comentarios, o bien, si quieren alguna leyenda o historia en especial, también pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.